Tenemos sobre la mesa un texto, como dijo la senadora González hace un rato, hay que discutir del texto. Yo entiendo que llega en revisión, creo que soy el número 850 que ha recibido el Congreso en lo que va de este largo debate. Figurita repetida, dijo algún diario, sí, yo soy un 850 por 2, porque estuve en diputados. Y se me ocurrió que, llegado este momento, valía la pena. Yo voy a mover esto porque soy bajito, pero no quedo demasiado bajito. Porque acá no se puede caer. Bien, decía, llega el momento de agarrar esta ley que tiene 23 artículos más 2 de forma, que es sobre lo que estamos discutiendo, y hacer un paneo. Hacer un paneo, decir, ¿qué dice esta norma? ¿Qué implica la norma? ¿Es la norma que queremos? ¿Es una buena norma? Y en base a eso, señores senadores, señoras senadoras, ustedes decidirán porque la historia lo va a estar observando. Entonces, Cicerón decía, fine constituto omnia sum constituta. Establecido el fin, todo se ordena. ¿Cuál es el fin de estos 23 artículos que establecen un cuerpo legal, que es esta ley de interrupción voluntaria del embarazo? El fin está en el artículo 5, estaba antes en el artículo 1. Entonces, si voy a repasar del artículo 1 al 23, con un poquito de paciencia, y dado que se aceleró un poco y ya no es medianoche, sino que apenas la noche está en pañales, y dada la importancia del tema, pero intentaré ser amable con el tiempo, voy a empezar por el artículo 5, donde ahí se declara el objeto, el fin, y dice literalmente, el fin que integra la ley es garantizar el derecho a la práctica del aborto. Es interesante que no dice crear el derecho al aborto, sino garantizar el derecho al aborto. O sea, está hablando de un derecho que en realidad ya estaría creado. Lo que no está claro es dónde estaría creado. Van a garantizar un derecho, pero que todavía no existe. La verdad que hubiera sido un poquito más honesto poner esta ley instaura un nuevo derecho, que es el derecho al aborto. Pero han dicho que van a garantizar algo que ya está. Entonces, la verdad que es muy de agradecer que hayan puesto tan claro el fin, porque los que hacemos interpretación constitucional lo primero que tenemos que ver es el fin de las leyes. Y muchas veces las leyes no tienen claro el fin y uno se devana la cabeza pensando cuál es el fin de la ley. En esta está claro. La ley es una ley de garantía del derecho del aborto y por tanto todo el diseño de los medios que la ley pone para llegar a este fin, todo el diseño de los medios está puesto para que el aborto se haga. Es la clave interpretativa de toda su estructura. Una cosa interesante para decir, yo me dedico a derechos humanos desde que cuando era chiquito salí a la facultad, es que los derechos son cosas buenas, o sea, tienen un bien humano básico bueno, un derecho humano tiene un derecho a una cosa buena. ¿Y cuál sería el derecho al aborto? Yo he escuchado, no sé, cientos de personas a favor y en contra de esta ley, pero muchísimos a favor de la ley diciendo que nadie está a favor del aborto, que nadie quiere el aborto. Entonces yo digo, es un derecho muy particular. Me he dedicado la vida a estudiar los derechos y este es un derecho cuyo contenido nadie quiere, pero se quiere garantizar ese derecho. Entonces, pero no solamente se quiere garantizar un derecho pedestre, sino que se quiere garantizar un superderecho. Pero no solo un superderecho, un hiperderecho. Sinceramente, de todos los derechos que he visto y formulaciones normativas de aquí del extranjero a nivel constitucional y a nivel internacional, yo no he encontrado ningún derecho que tenga la potencia, la fuerza que tiene este derecho en esta ley. Y voy a intentar explicar por qué. Se puede decir, por tanto, que la ley está diseñada para fomentar el aborto. Sin que necesariamente haya gente que sea infanticida, etcétera. Una pena que alguno de los senadores no está hoy, están de viaje, pero me gustaría conversar con ellos para mostrar que ustedes no son infanticidas, pero la ley, este texto, es un texto que está diseñado para fomentar el aborto, porque todos sabemos leer y escribir y algunos además nos dedicamos a interpretar leyes, y esta ley lo dice. Y además lo dice con una claridad meridiana. El objeto de esta ley es garantizar el derecho a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, el aborto, algo que nadie quiere, de repente termina siendo algo que está superamparado y promovido, al punto tal de que se quita todo obstáculo y que cualquier obstáculo que aparece se lo amenaza con el derecho penal. No sé si han estado en una cárcel, en un juzgado penal, si han estado
imputados, etcétera. No es divertido, nada de esto es divertido, y está el derecho penal siempre dando vueltas por ahí, después voy a hablar de ese tema. Que este es el corazón de la norma, significa varias cosas. Por un lado, ya no se reclama un derecho de libertad, como las reivindicaciones del aborto de hace tiempo, como hablábamos de algún viejo cantito con la senadora González ahí en el pasillo hacia afuera. Ahora ya no se reclama libertad, se reclama un derecho de prestación. Pero no se reclama un derecho de prestación frente al Estado, se reclama un derecho de prestación hacia todos. Y además se dice, si no me das la prestación, ojo que podés terminar con los huesos en la cárcel. Como no queremos que las mujeres terminen con los huesos en la cárcel, vos que tenés que dar la prestación vas a terminar con los huesos en la cárcel. Universalidad, obligatoriedad universal, perentoriedad de plazo, exigüidad de plazo, gratuidad universalizada, que no es gratuita, porque las provincias, señores senadores, que ustedes representan, son los que van a poner el talego en esta cuestión. Una imposición unitaria, rompiendo el federalismo en materia de salud a las provincias, sanciones penales ante la mera demora. Ya no se sanciona por no hacer el aborto, sino por no correr lo suficientemente rápido para hacerlo. Delito de demora o dilación de aborto, delito de obstrucción, pero delito de dilación, o sea, el aborto se hizo, pero no corriste lo suficientemente rápido ante un derecho penal que intenta replegar velas y no criminalizar cosas, ir cada vez menos. Este es un derecho penal de meter cosas que nunca se pensaron. Reconocimiento muy restrictivo de la objeción de conciencia, un tema que si después algo voy a tocar, pero en las preguntas es un tema que me interesa hace mucho tiempo. La obligación a sanatorios privados con la prohibición expresamente escrita, con toda literalidad, de una objeción de ideario. Inexistencia absoluta de búsqueda de alternativas en las consejerías, no aparece asistentes sociales, no aparece posibilidad de trabajo, no aparece, sino que lo que dice exactamente la consejería es que hay que darle el apoyo antes y después del aborto. ¿Cómo? ¿No podía ser que no hubiera aborto por el apoyo de la consejería? No, no, la ley es una ley para garantizar y lograr que se haga el aborto. Hay que leer el artículo 5. ¿Hay algún basamento de este artículo 5? No hay una sola norma en la 129 de la Constitución Nacional, que es la segunda constitución más vieja del mundo en operación después de la americana, ni una sola norma donde se pueda basar el derecho a abortar. Fíjense que de los 850 que hemos hablado, recién estuvo mi colega Roberto Saba aquí, citó el artículo 19. Casi nadie lo ha citado, porque el artículo 19 claramente habla de otras cosas, etcétera. O sea que podríamos discutir de un montón de artículos. No hay artículo para basar el derecho al aborto en la Constitución. ¿Y hay alguna norma en el derecho internacional que hable del tema? No hay ni una sola norma de derecho internacional con jerarquía constitucional en este país que tenga el derecho a abortar. Pero voy a decir una cosa más. ¿Existe el derecho al aborto en el derecho internacional del mundo mundial? El único lugar donde en un instrumento internacional obligatorio se habla del derecho al aborto se llama Protocolo de Maputo, es africano, no tiene que ver con el derecho argentino y no establece la obligatoriedad ni nada de legalizar el aborto, de generar un derecho ni siquiera soft right, ni hablar de hyper right, sino que simplemente dice que en los casos de violación y de peligro para la vida de la madre se vea de establecer un sistema de aborto no punible. Eso es lo que dice el Protocolo de Maputo, artículo 14, inciso tercero o C, es el tercer apartado del artículo. La CEDAW ni siquiera habla de derechos reproductivos en él. Y Beijing tampoco, Beijing expresamente dice, cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional local. Bien, eso estamos hablando del derecho internacional general. Después voy a volver al sistema interamericano y a las normas y al sistema internacional también universal del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc. Entonces, no hay una sola norma. ¿Qué es lo que tenemos en realidad? Por cierto, el Código Penal no puede reconocer derechos ni crearlos. Un Código Penal sirve para decir qué cosas están mal y los chicos malos tienen que ir a la cárcel o sufrir algún tipo de menoscabo. Eso es lo que dice. Y cuando un chico malo
no lo hizo tan mal por alguna razón, porque estaba bajo algún estado de emoción violenta o lo que fuere, tiene algún tipo, o tiene una justificación. Pero el Código Penal no puede reconocer derechos porque no es una constitución ni un tratado internacional. El Código Penal puede desincriminar cosas, por supuesto, y lo ha hecho, pero no crear derechos. Por el contrario, la Constitución le llama niño al no nacido. La verdad es esta, le llama niño al no nacido. El sujeto embarazante se llama, en el derecho constitucional argentino, niño. Y además dice que hay que dictar un régimen integral de seguridad social para ese niño. ¿Esto significa que dice hay que dictar una norma penal para proteger al niño? No, no, no. Hay que saber interpretar y hay que ser leal. No dice que haya que tener en el Código Penal. Ahora, la pregunta es esta. Para gozar de un régimen integral de protección de seguridad social, ¿es posible que el sujeto no esté? O sea, ahí claramente hay una subjetivización constitucional del no nacido al cual se lo reconoce como persona. Y para poder gozar de un régimen integral de seguridad social, es menester ser. Ser, ¿qué? Ser humano, existente, persona. Artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta convención, todo ser humano es persona. Y el artículo 4.1 dice, y los seres humanos son desde la concepción. Más claro, hay que echarle agua. Entonces, ¿puede el Congreso dictar un régimen general de desprotección y destrucción? No. ¿Tiene obligación de poner cadena perpetua al médico que hace un aborto? Tampoco, no lo dice el artículo 75, inciso 23. No obliga a penalizar, pero sí obliga a existir. O sea, no puede haber un régimen de negación de la subjetividad humana del no nacido, negándole absolutamente la existencia y tratándolo como cosa. Acá tengo la ley. En la ley en ningún momento habla del no nacido, que está en el artículo 75, inciso 23. Después tenemos los tratados. Los tratados, todos los que nosotros hemos firmado y le hemos dado jerarquía constitucional, reconocen que todo ser humano es persona, empezando por el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que recién cité. Para esta convención, todo ser humano es persona. Lo dice también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo dicen la Declaración Americana, la Declaración Universal, etc. Por tanto, todo ser humano es persona, no hay seres humanos de segunda, no hay semovientes, como el caso Dred Scott de los Estados Unidos, no hay semovientes. Todos los que son seres humanos y responden a la categoría animal, humana, son, para los tratados, personas. Además dicen que se le debe reconocer el derecho a la personalidad jurídica, artículo 3 de la Convención. Además dice, desde la concepción, por otro lado, todos los tratados reconocen a ese ser humano que es persona el derecho a la vida. No hay un solo tratado internacional que, así general, hay tratados para cosas específicas, que no reconozca el derecho de ese ser humano, de esa persona, a la vida. Pero hay un poquito más. Ese ser humano es reconocido en nuestro sistema constitucional desde la concepción, artículo 4.1 de la Convención Americana, y después está la famosa Convención de Derechos del Niño tan remanida. Me detengo un segundo. Primero, más allá de lo que valga o no valga nuestra declaración interpretativa, lo cierto es que el párrafo 9 del preámbulo dice que hay que proteger a los niños, incluso con la protección legal antes y después del nacimiento. Después del nacimiento es el bebé que llora. Antes del nacimiento, le hemos llamado de todos modos en este foro, cigoto, feto, bla, 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 niño, niño por nacer, hijo querido, algunos tienen nombre, otros todavía no tienen nombre, pero ese, dice el pacto en la Convención de Derechos del Niño de la ONU, merece la protección legal. Pero es un preámbulo, doctor Toller, sí, un preámbulo que por el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derechos Tratados es normativo. Vale tanto como el artículo 1. Pero además, nosotros dijimos que el artículo 1, el 6 dice derecho intrínseco a la vida, el artículo 1 para Argentina hay que interpretarlo como desde la concepción. ¿Y qué dice el comité de no sé qué? Después le voy a decir lo que dice. Pero más allá de lo que diga cualquier comité, la Constitución argentina no es mutativa y flexible, sino que es rígida. Si queremos modificar la Constitución hay que hacer una convención y gastar un montón de tiempo, debate, etcétera. De hecho, lo hemos hecho 5 o 6 veces en toda la historia nacional. A diferencia de México, que lo ha hecho 925 veces porque el Congreso tiene capacidad de reformar la Constitución. Nosotros no. La última fue en el 94, como todos sabemos. Cuando le dimos jerarquía constitucional a la Convención de Derechos del Niño, le hicimos las condiciones de su vigencia. Pregunta, ¿las condiciones de su vigencia son
las condiciones de su vigencia quad nos, para nosotros, o las condiciones de su vigencia internacional que no nos vinculan. No puede ser que le demos jerarquía constitucional a un modo de funcionar el tratado que nosotros ni siquiera estamos obligados en sede internacional, porque seríamos esquizofrénicos si le damos todo el poder interno de constitución a lo que ni siquiera nos hemos obligado. Voy a hacer una pequeñísima explicación. En un país hay autoridad y hay soberanía. Hay una cierta jerarquía, que él se le llama la pirámide, acá tenemos sistema federal, etcétera, distintos, pero básicamente hay una estructura piramidal. El Congreso de la Nación dicta las leyes para toda la nación, dice el artículo 30 de la Constitución 31. Ahora, en el derecho internacional no es un sistema, son muchos subsistemas. Y en el derecho internacional solo hay obligación si uno quiso, si uno agarró su soberanía y acordó. Las fuentes del derecho internacional, según la Convención, según la Corte Internacional de Justicia, son los tratados, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. No hay ningún tratado, salvo el protocolo de Mobutu, que no es aplicable a la República Argentina, que hable de la palabra aborto. Hay por lo menos 5 tratados que nos vinculan, que hablan del derecho a la vida, y nos quieren hacer creer que hay un derecho al aborto y no un derecho a la vida. Entonces, bien, también sabemos leer y escribir, y más o menos podemos ver que es una vuelta carnero triple mortal intentar fundar el derecho al aborto donde no está, intentar decir que no hay derecho a la vida donde está. Después podemos discutir si hay penalización o no hay penalización, pero esta es la verdad. Hay un derecho a la vida, que en nuestro país es de la concepción, en general, no en general, puede ser despenalizado a veces, si no, pero hay un derecho a la vida, claro, contundente, están las normas, y no hay ni una sola norma de derecho interno, de carácter constitucional, ni de carácter internacional que nos vincule con jerarquía constitucional que reconozca el aborto. Me detuve un momento en este punto porque es vital y se ha hablado demasiado sobre el tema y me parece que había que decir algunas cosas blanco sobre negro. Además dicen otra cosa, no solo dicen que tenga derecho a la vida, dicen que el derecho a la vida tiene que estar protegido por las leyes. No dicen, hay un derecho a la vida, pero es un derecho moral, un derecho prima facie, un derecho buena onda. Si te lo quieren reconocer, tenés derecho a la vida, pero si hay mala onda, no. Tengo algunos colegas que también son constitucionalistas que dicen, es claro que el artículo 4.1 de la Convención Americana tutela el derecho a la vida de la concepción, solo si sos querido. Claro, yo espero no encontrarme con un ladrón que me ponga la pistola y yo tengo que preguntar, ¿pero vos me querés? Porque yo tengo derecho a la vida sub amoris, sujeto a conditionis amoris. O sea, si me querés tengo derecho y si no me querés... O sea, no puede ser que la diferencia más drástica del derecho, que viene de Roma para acá, que es entre personas y cosas, la diferencia más drástica, repito, en toda la historia del derecho, 2500 años, que es personas y cosas, ahora resulta que sos persona o sos cosa según un agente externo que te tiene más o menos cariño, o sos cuasi persona porque se van cariñando. Eso viola el principio de no contradicción, que lo descubrió en la realidad Aristóteles, que Dante Alighieri dice, el maestro de todos los que saben. No se puede ser y no ser al mismo tiempo, desde el mismo punto de vista. No se puede ser persona, no se puede ser humano y no serlo al mismo tiempo. Bien. Por tanto, ¿puede haber comités internacionales que nos cambian la Constitución? La respuesta es sencilla, hay que leer cómo se reforma la Constitución, está en la Constitución y ahí no aparece, de acuerdo a lo que diga en Ginebra, una persona que tenga un voto más que los otros en un cuerpo colegiado mutará nuestra Constitución. Por ahí estaría buenísimo, pero no es nuestro sistema. Desde el año 1853 elegimos otro sistema para darnos soberanía y autoridad. Otra cosa más, hasta los juristas partidarios del aborto, y en este estrado han estado algunos de los mejores que no comparten mi visión, o mejor dicho, yo no comparto sus visiones, y me estoy refiriendo a Aida Kemelmacher, a Ricardo Gil Lavedra y al doctor Gil Domínguez. Los tres han reconocido que el no nacido es persona para el derecho. Lo que dicen es que es una persona que vale menos, o que hay una gradación incremental, o sea que uno es cuasi persona, medio persona, más persona, persona entera. No se puede ser y no ser, o sea, no hay persona si no había persona. Vamos a decirlo de modo más claro, no hay ser humano si no había ser humano, o sea, en un momento hay ser humano, antes no había nada, después lo hay. Eso es así y por tanto se es o no se es.
Y se ha dicho aquí que el derecho a la vida no es absoluto. Hemos construido muchas cosas en la democracia pensando que el derecho a la vida es absoluto, es una cosa realmente importante. Y se ha intentado aplicar la teoría de la proporcionalidad. Le he dedicado 25 años a esta teoría, sinceramente. Pueden ver los libros. Claro, pero más allá de lo que uno piense de la ponderación y del tema del balance de los derechos, eso se aplica a derechos elásticos. Por ejemplo, un periodista que dice algo de una senadora y a la senadora no le gusta y, bueno, se discute a ver si lo que se dijo fue un exceso, un abuso de la libertad de expresión o no, etcétera, etcétera, y podemos ahí ver un poco cómo compatibilizamos en un más y un menos. Pero los derechos inelásticos, donde uno de los dos sujetos de ese supuesto conflicto desaparece después de la elección, no pueden ser ponderados. Ahí no hay regla de proporcionalidad ni regla de la ponderación. A ver, el gran autor mundial de la regla de ponderación se llama Robert Alexy. Yo tuve oportunidad de conversar el tema con él por lo menos 3 veces. Por esta ocasión histórica voy a decir di el seminario último de su cátedra antes de jubilarse, o sea, lo di yo a los 10 días se jubiló, no por nada especial, sino que fue una carambola de la vida, y después tuve la oportunidad de dialogar con él acá en la Universidad de Buenos Aires y él discutió un paper mío bastante largo sobre lógica y conflictos. Robert Alexy, creador de la teoría de la ponderación, dice que jamás puede haber en un caso concreto realmente dos derechos en pugna que estén en el caso concreto. En abstracto yo puedo hablar de honor, intimidad, puedo hablar de muchas cosas, pero que en el caso concreto rompe el principio de no contradicción aristotélico, que es imposible pensar cualquier cosa sin ese principio. Lo discutimos acá en la UBA, lo habíamos charlado antes así con un vinito de por medio, pero los vinos no son buenos para la lógica. Cuando después él se leyó un paper de 50 páginas sobre el tema, pidió un pizarrón y dijo, efectivamente, esto es así. Entonces, hablemos de ponderación todo lo que queramos, pero una ponderación que significa game over, you are out, no es la ponderación que se habla en el Tribunal Constitucional Alemán, etcétera, el balancing test americano. Bien. ¿Hay alguna consideración al por nacer en el proyecto de análisis? En estos 23 artículos no hay ni una sola. Nada. Pero el artículo 19 del Código Civil, yo ya sé que el Senado puede derogar el Código Civil. Entonces deróguenlo, cámbienlo. Pero si sigue estando el Código Civil, hay que tener un poquito de integralidad. El doctor Menem dijo acá que era una ley que le faltaba calidad institucional. Yo no sé si le falta calidad institucional. Lo que le falta a toneladas es calidad jurídica, técnica jurídica. No se puede hacer una ley que esté tan desorbitada con todo el ordenamiento jurídico. Derechos protegidos, dice, por tanto, artículo 5 no puede ser aprobado, porque la finalidad es ilegítima, que es garantizar un derecho que no existe y desproteger y destruir derechos que sí existen. El artículo 6 le va en saga, analiza un montón de derechos y dice, se concluye que estos derechos dan el derecho a abortar. La verdad es que, digamos, concluir del derecho a la vida, el derecho a matar la vida, me resulta un poco paradójico como argumentación. Concluir de la libertad de creencia, la prohibición de la objeción de conciencia en determinados casos, como el médico objetor con 20 años de objetor, que en determinado momento se cumple los 5 días de plazo, le agarró salmonelosis al que va a hacer el aborto, la ley no tiene ni una sola causal de demora, son 5 días de plazo improrrogable. Entonces, la libertad de creencias es muy particular como se la entiende. Bien, y otra, yo nunca había visto una ley que diga, esta ley es constitucional, señores jueces, por favor no la toquen, porque nosotros ya la vimos y es constitucional. No, perdón, pero esto no es de buena técnica jurídica. Ustedes hagan las leyes y después los jueces dirán qué les parece. Pero ustedes no le pueden decir a los jueces que ustedes ya la vieron y que esta ley es constitucional. Es insólito, tampoco puede, desde luego, aprobarse. En cuanto al Código Penal, quiero decir algo que es fuerte. Estuve haciendo un poquito de ábaco jurídico con todas estas normas del artículo 85-88 del nuevo presupuesto Código Penal, si la ley se aprobara. Y me encontré con que algunas cosas sorprendentes, que sinceramente quizás no se vieron tampoco cuando se las redactó, pero yo les voy a decir lo que la norma dice. Hay 5 cambios sustanciales en el artículo 85. El fundamental es que hasta las 14 semanas el aborto es absolutamente libre. Es el cambio más fundamental del artículo 85.
¿Por qué 14 semanas? 9, 10, 25, 14 semanas. En la semana 13 sos la nada, en la semana 15 sos persona. ¿Qué magia hay entre medio? No se sabe. Estamos hablando de vida y muerte. La carga de la prueba. Muchos dicen, es que acá no estamos discutiendo de cuándo comienza la vida. Perdón, quizás me equivoqué del lugar donde me habían invitado. Estamos discutiendo cuándo comienza la vida y qué protección hay que darle al ser humano vivo. Entonces, reduce penas, todo bien, de 4 años pasa 1, pero lo importante, la curiosidad, bueno, se quita la inhabilitación al médico, o sea, el médico puede estar condenado por haber hecho un aborto de 38 semanas, pero sigue ejerciendo como médico. Y si lo condenan de vuelta, pues sigue ejerciendo como médico. Y si lo vuelven a condenar, porque se les olvidó poner la accesoria de inhabilitación. ¿Se olvidó o la borraron? ¿Por qué no está la accesoria de inhabilitación? ¿Será porque en la parte general dice que toda pena que tenga inhabilitación no admite probation? ¿Será por tanto que al médico, donde hay varias normas que dice quédate tranquilo que sos inmune por hacer esto, se le está diciendo además, y si algo saliera mal y le erraste de semana o algo pasó mal, o pensaste que era por la salud social de la mujer y después la mujer desdice lo que dijiste y resulta que tenés un proceso penal, porque resulta que abortaste y la mujer dice que la abortaste y que la engañaste y no sé qué? No te preocupes que hay probation, arreglás con el juez y se acabó el problema. Claro, pero si tuviera... ¿Por qué las penas de inhabilitación no admiten probation? Porque no hay que dejar a un cirujano que mata gente que tenga probation. Hay que ver realmente si mató y sacarle la matrícula. Por eso todas las accesorias de inhabilitación impiden la probation, más allá de que la jurisprudencia a veces la admite en algunos casos razonables. ¿Qué más? La curiosidad más importante. No se exige médico. Campaña nacional del aborto seguro. No se exige médico. O sea que el aborto clandestino e inseguro, que es una preocupación, y que yo también tengo esa preocupación, y creo que todos la tenemos que tener. El aborto clandestino e inseguro no va a existir más, pero no va a ser seguro, simplemente no va a ser clandestino, porque la ley lo va a admitir. O sea, si una persona, porque me estuve fijando exactamente, puede hacer aborto hasta las 14 semanas o puede hacer abortos de las causales hasta la semana 40. ¿Quién? Cualquiera. Legrado también, porque está dentro de la OMS. Dice que no lo recomienda, pero que tampoco lo prohíbe. Entonces, cuando uno tiene un fin, que es el aborto gratuito, seguro, legal, tiene que tener medios que lleven a eso. Si resulta que el medio que han puesto no lleva al fin, la norma es irrazonable, primer principio del Tribunal Constitucional le mande porque una norma es inconstitucional. Esta norma es inconstitucional porque los medios que está poniendo para lo que pide, el fin es ilegítimo, mala cosa, ya es inconstitucional. Y el primer medio que pone también está mal, porque no van a lograr seguridad haciendo que cualquier habitante de este país pueda hacer abortos farmacológicos y quirúrgicos en cualquier momento del embarazo. Está en el artículo 85, léanlo bien para ver que no estoy mintiendo. Por tanto, conclusión sobre el artículo 1, es ilegítimo por digamos, poner 14 semanas y además tampoco logra ninguna seguridad. Artículo 2, voy a ir más rápido, crea delito de dilación, delito de dilación de aborto, o sea, es no corriste lo suficiente para hacer el aborto. Es muy grave esto, ¿eh? ¿Qué significa dilatar el aborto? Esto es lo que se llama una norma vaga en derecho. De Feuerbach para acá, con el principio de legalidad penal, la ley penal, digamos, el principio de legalidad penal no se cumple simplemente porque haya una ley que diga tal cosa va preso, sino que la ley tiene que tener el contenido suficiente para que uno pueda conocer la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Esta ley falla porque está fallando el principio de legalidad. No se puede meter preso gente sin principio de legalidad penal. Esta norma es vaga. En Estados Unidos le llaman vagueness, le da inconstitucionalidad, y nosotros hemos tomado esa idea. Es una ley penal que queda casi en una ley, digamos, imprecisa, vaga, viola el principio de legalidad penal. Pero acá sí hay inhabilitación, o sea, el médico que hace abortos no está inhabilitado. El médico que no hace abortos queda inhabilitado. No podría solicitar la probation. Tiene que ir a juicio a ver
Por otro lado, un médico que habitualmente dilata va a tener un juicio, va a tener otro, va a tener otro. La tercera es prisión efectiva. Todo esto pensó que no queríamos meter gente presa, y va a haber bastante gente presa. Tipo penal abierto y peligroso. ¿Qué es el perjuicio a la salud? Cuando salud del artículo 18 dice que es una perfecta armonía psicosocial, físico, psíquico, social, según la OMS. ¿Saben cuántas veces por día a mí me perjudican mi salud según la OMS? Los alumnos que entran a mi despacho, con todo cariño, muchachos. Entonces, pero eso hace que la pena se triplique, 3 años. Por otro lado, en libertad de expresión se habla de chilling effect, la autocensura. Si yo le tengo miedo a la norma, pues no voy a decir cosas. Si yo le tengo miedo a la norma, la relación médico-paciente, muchas gracias, la relación médico-paciente que tenemos, que tiene que ser franca, ¿cómo va a quedar cuando el médico va a estar absolutamente bajo estado de sitio de en qué momento la paciente le va a decir y le va a iniciar un proceso penal? ¿No parece el mejor modo de salud pública, senador Fiado, usted que es médico? Bien. Es muy paradójico que los médicos van a ir presos mañana por lo que si hacen hoy van presos. Yo nunca había visto y lo estuve preguntando. ¿Has visto alguna vez en la historia del derecho comparado algo que sea? Sí, eso ocurre. ¿Cuándo? Cuando hay revoluciones. Si estás de acuerdo con el rey, está todo bien, y si no estás de acuerdo, vas preso. Claro, gana la república y todo al revés, solo las revoluciones. En la democracia no suele pasar estas cosas donde lo que es A pasa a ser B de la noche a la mañana. Por tanto, el artículo 2, señores senadores, no puede aprobarse. Artículo 3, despenalización del aborto. Acá el problema grave es el inciso B, que habla de la salud de la mujer, considerada como derecho humano. Acá hay un cambio radical con el artículo 86, inciso 1 de 1921. Yo he escuchado decir a muchos preopinantes aquí, pero si eso viene de toda la vida, no viene de toda la vida, no viene de toda la vida. Los buzones no los compramos desde que hay email. Entonces, no viene de toda la vida. ¿Por qué? Primero porque es riesgo y no peligro. Riesgo hay muchos riesgos. ¿Podría caerse esa araña ahora? Y hay riesgos, siempre hay riesgos, ¿no? Ahora, estamos en peligro relevante. Y fíjense, en 1921 se previó que el médico diplomado tenía que verificar que había riesgo, que había peligro, relevante para la salud, obviamente física, porque si no, no sería un médico diplomado, y tenía que demostrar que no había medios alternativos. ¿Qué medios alternativos? Médicos, obviamente. Hoy le pregunté a una persona que lleva 35 años en obstetricia cuántas veces había visto casos de esto, de salud. Me dijo, en 35 años vi 5 situaciones en las cuales se podía plantear este tema, pero la medicina moderna, se lo pregunté hace unos 5 o 6 años, o 10, al que era director de ginecología y obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Me dijo, hoy por hoy con la medicina moderna es rarísimo que haya realmente un caso donde la vida o la salud esté condicionada al embarazo, porque hay muchos mecanismos para salvarla. Pero entonces hay un riesgo laxo, se elimina que intervenga un médico, ¿y eso qué significa? Que cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede dar una pastilla, cualquiera puede hacer un legrado, y por tanto la ampliación, dado que la salud física estalló y ahora es la salud social y psicológica, en vez de decir el problema de salud psicológica se arregla con psiquiatras y con psicólogos, los problemas sociales se arreglan con asistentes sociales, con trabajo, con pan, con casa. Ahora lo que se dice es no vamos a buscar ninguna alternativa, porque el Código Penal no exige que busques ninguna alternativa. Si la persona quedó embarazada y perdió el trabajo y por un tema social quiere abortar, darle un trabajo no hace que no tenga que abortar, puede abortar igual. Entonces, esta es una ley que, con todo respeto, fomenta el aborto, no es una ley que el aborto es la última ratio. Bien, después el artículo 85 y el 87 se perdieron la gran oportunidad de incorporar el aborto culposo, que está en el anteproyecto de 2012 de Zaffaroni y está en Suiza, Alemania, etcétera, que es un médico cuando está interviniendo sobre una mujer embarazada, si puede haber aborto culposo y eso se admite en un montón de legislaciones. Y si quieren que haya seguridad, etcétera, tienen que poner el aborto culposo, porque no puede ser que uno pueda, digamos, hacer actos médicos sobre mujeres embarazadas con gran alegría, porque no hay delito de aborto culposo si no hubo intención directa de abortar.
La verdad, yo los animaría a que en esta o en alguna reforma, el Código Penal lo van a recibir dentro de 20 días, lo incorporen. Bien, por tanto, el artículo 3, especialmente el inciso relativo a la salud, no puede ser aprobado si uno lee seriamente la protección de la vida en algún lugar. Despenalización de la mujer es una pena que ahí se podría pensar en modificar el artículo 5 del Código Penal, incorporar la pena de trabajos comunitarios a determinar por el juez. ¿Por cuánto? Por lo que he visto en el derecho comparado, hasta 400 horas anuales con un tope de 8 horas semanales. Un trabajo comunitario y descarcelizar. Cuando se habla de despenalizar, empecemos a hablar de descarcelizar. La palabra no existe en la Real Academia, pero es un neologismo válido en todo este debate nacional. Descarcelizar el problema con la mujer. Bien, menores de edad, hoy por hoy, según lo que dice la ley, con una remisión a un decreto, señores senadores, una ley federal no puede remitir a un decreto, los decretos son lábiles, desaparecen. Si les gusta lo que dice el decreto, métanlo en la norma, pero no remitan a la norma. ¿Qué dice ese decreto, el artículo 7 del 415/06? Dice que un referente afectivo puede prestar consentimiento. No dice eso porque el decreto está pensado para otra cosa, simplemente habla de la comunidad, de la familia ampliada de la comunidad. Pero cuando la norma remite, lo está remitiendo en el consentimiento para aborto. Por tanto, artículo 9 no puede ser aprobado seriamente si uno no quiere que las niñas de 10, 11, 12 años vayan a abortar sacadas de la autoridad familiar con algún referente comunitario que podría ser, en muchos casos, lamentablemente, situaciones de abuso. Debe rechazarse. Personas con capacidad restringida hablan del allegado. El allegado, la remisión al artículo 59 del Código Civil y Comercial, es cuando una persona sufrió un accidente, es un caso de emergencia grave, no puede valerse por sí mismo, no puede expresar su consentimiento y resulta que el que lo acompañaba en la moto está con él. Si tenemos que operar, no encontramos los padres, ¿autorizás que operemos? El tipo está ahí desangrado, sí, autorizo, es el allegado. Pero para acompañar a una persona discapacitada, judicialmente incapacitada, a abortar un allegado, es como demasiado, ¿no? Puede cobijar abuso, no puede aceptarse. El plazo es irrealista y descontextualizado, no puede aceptarse. Las consejerías, si la ven en detalle, yo acabo de entregarle, señor senador, esto en 18 páginas con gran detalle, lo pueden ver, cómo la consejería punto por punto es una consejería que empuja al aborto y no da alternativas. No es una consejería a la teutona, a los alemanes que dan alternativas, etcétera. No, no, no. Esta es una consejería donde además prohíbe el artículo 15 todo consejo ético personal. ¿Bajo qué pena? Bajo la pena de dilación, que siempre está presente. Por tanto, no puede aceptarse. Artículo 13, responsabilidad de los establecimientos de salud. Bien, dice literalmente que se prohíbe la objeción de conciencia y que lo tienen que hacer. Si quieren las preguntas lo vemos. Esta obligación universal es injusta, es desproporcionada, es innecesaria, viola la libertad de conciencia, viola la libertad de asociación, viola 10 derechos más en un trabajo que publiqué hace 10 años que se los he dejado como anexo y no puede aceptarse. El artículo 14 me lo salto, aunque sería bueno que hubiera una previsión sobre destino de tejidos fetales, sobre el acceso, es un tema que no está previsto y podría dar lugar a algunos abusos que ninguno quiere. Entonces, eso sí, hay violación a la libertad de expresión del médico, al cual se le obliga a decir cosas y se le obliga a no decir otras cosas. O sea, hay censura y por otro lado hay obligación de hablar. La Corte Suprema de Estados Unidos, el 26 de junio, en el caso National Family Association versus Becerra, 26 de junio de 2018, acaba de decir que a una clínica con una ideal provida no se le puede obligar ni siquiera a poner un cartelito que diga dónde se hacen los abortos gratuitos en California porque viola la libertad de expresión y la libertad religiosa. Eso es lo que dice la libertad religiosa y la libertad de expresión. No puede aceptarse. Objeción de conciencia, el artículo 15, está mal por todos lados. Si quieren después lo hablamos, no puede aceptarse. ¿Existe la objeción de conciencia institucional? 42 estados de la Unión Norteamericana admiten la objeción de conciencia institucional. Francia, Uruguay. En España directamente es al revés. Si querés hacer aborto tenés que anotarte. Por tanto, no es necesario la objeción de conciencia institucional porque te tenés que ir a anotar. En Chile, sentencia del Tribunal Constitucional, septiembre del año pasado. Sí, existe la objeción de conciencia institucional en derecho comparado. Es una cosa bastante lógica. Me parece que es un tema en el cual se ha ido llegando a un acuerdo. Por tanto, no puede aceptarse. Cobertura lo pagan todos. Sería largo y es bastante complicado el tema de las obras sociales, pero entiendo que debe rechazarse.
El registro, van a ponerle a los médicos en un registro público, hay que tener cuidado con eso, podría llegar a rechazarse. Artículo 18, salud comprensiva de todo en la vida, debe rechazarse. No puede ser esa la salud para que haya una excusa absolutoria sobre un aborto. Por favor, doctor, sí. si terminamos. En un minuto le prometo que termino. Bueno. Llego al último número porque no iba a tocar el artículo 20, 21 y 22, no lo iba a tocar, pero el 23 lo toco en un minuto. Ustedes son senadores de las provincias. La ley dice que es de orden público y de aplicación obligatoria para todo el país. La salubridad, junto con la moralidad y la seguridad, han sido siempre del poder de policía de las provincias. Así nos fundamos, así somos, así hemos querido ser. Ahora bien, la nación tiene también un interés en la persona y obviamente en la salud, y hay una facultad que se llama concurrente. Por tanto, puede legislar en materia de salud. Pero en materia de concurrente, dice la Corte y toda la doctrina constitucional, si se legisla en materia concurrente por décadas, el Estado Nacional, si legisla en materia concurrente, debe hacerse cargo él de la ejecución y de la financiación. No puede legislar en materia concurrente y decir, lo vas a hacer vos con tus instituciones y con tus recursos, porque eso se llama Estado unitario. Nosotros somos un Estado federal. No ha habido un solo caso donde la nación legisle un tema que lo imponga a las provincias y haga que lo ejecute las provincias y los pague las provincias. Por eso tengo acá un listado de 33 leyes dictadas por ustedes en los últimos años, trastornos alimentarios, discapacitados, enfermedades cardiovasculares, atención primaria, salud mental, que dicen, invitamos a las provincias a adherirse. Por tanto, esta norma que mata el federalismo y nos convierte en unitarios en materia de salud no puede aprobarse. Finalmente, de 20 artículos, 18 me da que no pasan un test de razonabilidad y constitucionalidad, y una ley que 18 de sus artículos no los pasan, es una ley muy mala técnicamente y muy injusta desde el punto de vista del derecho constitucional. Muchas gracias y perdón el abuso del tiempo que utilicé. Muchas gracias, doctor Toller. Senadora Fiore. Gracias, señor presidente. Un gusto escucharlo, doctor. Dos preguntas bien concretas y cortas. Usted dijo respecto al artículo 15, que es el que habla de la objeción de conciencia, que era un artículo que estaba mal por todos lados, palabras textuales suyas. Le quería preguntar las razones por las cuales este artículo estaba mal por todos lados. El último párrafo de este artículo habla de la objeción de conciencia institucional o la objeción de ideario. También querría que se refiera, aunque en realidad ya dijo que hay derecho comparado con relación a este tema. Por lo tanto, que me explique el artículo 15 por qué está mal por todos lados la objeción de conciencia tal cual como está o como figura en este proyecto. Y después una consulta. Los penalistas, sobre todo, consideran o hacen una distinción entre la pena que se asigna por el delito de homicidio y la pena que se asigna por el delito de aborto. Dice, son distintas. Y parece que en función de esa diferencia entre el homicidio y el aborto, la persona fuera menos persona, o al menos el Código Penal le da un rango de protección menor a la persona por nacer que con relación al resto de las personas. Entonces le quería preguntar esto, si es así, si esta diferencia que hay entre el homicidio y el aborto implica en el ámbito del derecho penal una valoración que considera a la persona por nacer, entre comillas, como menos persona. Gracias, doctor. Gracias a usted. Sobre la primera objeción de conciencia, es paradójico que una norma que se llama objeción de conciencia empiece diciendo: los profesionales de la salud tienen la obligación de realizar el aborto y no se pueden negar a su práctica. Perdón, ¿no íbamos a hablar de objeción de conciencia? Bastante paradójico el primer párrafo. O sea que el deber básico de un médico es hacer abortos. ¿De qué médico? No se discrimina. Esta es una de las cosas que se puede arreglar en la reglamentación. Hay muchas cosas, señor ministro, que no se pueden arreglar en la reglamentación. Por ejemplo, si el Código Penal dice que hay un delito de dilación de aborto, ninguna reglamentación va a hacer que uno no sea procesado por un fiscal, porque los reglamentos administrativos no intervienen en las normas del Código Penal. Bien, ahora, hoy por hoy cualquier médico... A ver, vez pasada hubo un caso muy triste en la provincia de Santa Fe, donde la persona entró
por otorrinolaringología entró al aborto. Entonces, en el momento que una paciente le dice a un médico que quiere abortar, se prende un cronómetro que mide 5 días, con habilitación de días y horas, decimos los abogados, días corridos. ¿Y ese médico es un obstetra que puede esperar que se lo pidan? No, también puede ser un endocrinólogo, por ejemplo, con una diabética, o puede ser un pediatra con chicas hasta 16 años, y pueden ser muchísimo más, ni hablar de los médicos de guardia. Entonces, primer párrafo, el médico tiene obligación de hacer abortos. Segundo párrafo, si se anota previamente por escrito de modo formal, puede objetar. Pero el director del hospital se lo tiene que mandar al ministro de Salud de la jurisdicción, que lo va a poner en un registro público, que puede ser público pero no publicado, pero es público, o sea, es de naturaleza pública. Veamos si esos registros van a ser públicos reservados o públicos abiertos. Tercera cuestión. Dice, el médico objetor que en una situación de riesgo para la salud de la madre impostergable tiene que hacer el aborto igual. Cuando son 5 días y la salud lo es casi todo, claro, impostergable es muy impostergable cuando son 5 días improrrogables, es bastante ya. Y como hay un delito penal que dice delito de dilación, yo no le puedo decir, ¿por qué no venís, chango, en 12 días que va a volver el médico que está de vacaciones, que es el que suele hacer aborto? Porque la ley no prevé para nada eso. Y estamos jugando con el fuego del derecho penal. Estamos con el fuego del derecho penal que dice, o sea, el delito de dilación tendrá que ver con el plazo, porque la dilación tiene que ver con el plazo. Y el plazo son 5 días corridos, entonces es una madeja difícil. Ya los abogados defensores sabrán qué hacer, pero no está tan fácil en ese caso. Después, a muchos médicos los va a agarrar de sorpresa, porque un día van a estar en su consultorio, aparece una persona que requiere un aborto, y dice, no te puedo dar misoprostol, porque yo no hago abortos, pero usted no está, doctor, en el registro. Por tanto, se está negando. Es la tercera parte del artículo 2 que dice delito de negación de aborto. Bien, y después está el objetor tiene la misma pena que el que hace abortos a la semana 38, pero el que hace abortos a la semana 38 no tiene agravantes, pero el objetor sí, porque si se pusiera la posibilidad de perjuicio en la salud social de la madre por la dilación, se triplica a 3 años, es gravísimo. En cuanto a la objeción consciente institucional, a ver, yo he escrito ahí un trabajo largo con más de 35 normas de derecho internacional citadas, etcétera. Pero básicamente les voy a decir lo que dijo Julio Bargueveris, uno de los mejores juristas de los últimos 30 años de este país, lamentablemente ya desaparecido. En un fallo en la Corte Interamericana dijo, no puede ser que si un rico hacendado compra un tractor de última generación y el Estado se lo confisca, estamos tutelando el derecho humano a la propiedad. Y si 2 pobres campesinos, 2 lauchas, con 2,5 pesos compran un tractor de tercera mano y hacen una cooperativa para laburar los lunes vos y los martes yo, y el Estado se los confisca, no, estamos hablando de una corporación. Entonces, además aquí estamos hablando de salud, estamos hablando del compromiso de un médico que ha dedicado su vida y sus noches a entender el cuerpo humano y la salud y a salvar vidas. Y como la medicina actual es sofisticada, necesita juntarse con otros porque solo en su consultorio no puede hacer diagnóstico, no puede hacer tratamiento, no tiene quirófano, entonces necesita asociarse. Es uno de los derechos colectivos, o sea, individual y colectivo. En ningún lado está prohibido ejercer los derechos colectivamente. Entonces, es más, la Convención Americana de Derechos Humanos dice, entre otras cosas, sobre la libertad religiosa, que es un derecho individual y colectivamente ejercido. Entonces, personas que tienen una visión cristiana de la vida, señores, los hospitales los inventó el cristianismo. No es del todo raro que enorme cantidad de hospitales sigan teniendo filiación confesional en este país por todos lados. Adolfo Rubinstein dijo que el 50% de la medicina que se hace en el país es privada, y en Estados Unidos el mayor proveedor de servicios médicos es la Iglesia Católica. Entonces, estamos hablando de una cosa muy seria porque necesitamos médicos, necesitamos hospitales, necesitamos gente que no tenga miedo al derecho penal, que pueda hablar con su paciente cara a cara, con la mirada limpia, sin tener miedo de ser después coaccionado con una amenaza penal. O
¿Se imaginan lo que va a pasar cuando los médicos digan, hay una paciente que me dice que me va a plantear una denuncia, etcétera, Los abogados sabemos un poquito de las cosas que pasan cuando las cosas pasan. Entonces, eso es lo que queremos, que nadie quiera ser obstetra y tocoginecólogo en este país por las amenazas penales, o que los mejores no lo quieran ser más. La otra pregunta es una idea que Ricardo Gilavedra ha dicho varias veces. A ver, por un lado, el aborto está en el capítulo 1 del título 1 del libro 2 del Código Penal, que se llama Delitos contra la Vida. Delito contra la vida de las personas, porque todo el libro 2 del Código Penal habla de personas, no habla de otra cosa. Los delitos contra el Estado y la sociedad son otro libro del Código Penal, al punto tal que en mi facultad los separamos en dos materias distintas. Penal 2 es sobre la persona, penal 3 es sobre la sociedad. Entonces, y ahí, bueno, como se aborta, se suspende, se corta un proceso vital, de ahí la palabra abortio en latín, de cortar, se corta un proceso, se le llamó siempre aborto. Ahora bien, yo les voy a leer el artículo 79. Prisión o reclusión de 8 a 25 años al que mate a otro. El artículo 80 dice, el que hace todas estas cosas, que son 9, tiene reclusión perpetua. Y el 81 dice, solo 6 años de reclusión o prisión de 1 a 3 años, al que matare a otro en un estado de emoción violenta. Y después puede ocurrir una cosa, uno va caminando y hay un fulano que está arreglando las plantas en su balcón en el piso 8º y se resbala y se te cae encima y vos le haces de paragolpe y morís. En este segundo caso, ese fulano fue un accidente y sería muy raro que fuera homicidio culposo, queda libre. Después habrá que ver las responsabilidades. Entonces, segundo caso, uno va conduciendo por la noche, llueve, está oscuro, se cruza un ciclista, Juan, lo mata, hasta 6 años de prisión, de homicidio culposo. Otra persona entra a un kiosco, atiende Pedro, roba a mano armada, cuando se va a ir Pedro se intercepta para intentar que no le robe la plata para dar de comer a su familia y el delincuente le pega un tiro. Homicidio criminis causa, reclusión perpetua. Pero eso no significa que Pedro valga más que Juan y que Juan valga más que yo cuando voy caminando y se me cae un tipo por la cabeza. Ni que valga más que el tipo que muere porque el otro tenía emoción violenta. Eso significa simplemente lo que se llama la política criminal y las escalas penales y la proporcionalidad penal, que es, hay acciones que implican una malicia y un riesgo que la sociedad rechaza con mucha fuerza. Hay otras acciones que son hechas en circunstancias tales y con una malicia tan disminuida que el Estado reacciona y la sociedad de un modo distinto. Ahora bien, Klaus Roxin, que no se llama Jorge Bergoglio, se llama Klaus Roxin, mejor penalista de la actualidad alemán, dice en su tratado, para los que quieran la cita, tomo 1, página 64, que hay agravio a los derechos fundamentales de suficiente entidad que lo lógico es usar el derecho penal. Eso significa la cárcel. Me parece que tenemos que descarcelizar un poquito el tema. No con los médicos, que quizás habría que pensar un agravante para el médico que de modo habitual y por ánimo de lucro hace abortos, sino al médico que de un modo absolutamente puntual y por unas circunstancias hizo un aborto. Me parece que hay que distinguir también esos dos tipos de médicos. Entonces, ¿puede ser una acción legítima un derecho constitucional a hacer un aborto? Y no puede ser. ¿Puede ser que no se sancione un aborto? Claro que puede ser. Como no se sancionan montones de otras cosas, como se le puede dar una prisión de 1 año al sujeto que murió, que puede ser un familiar de ustedes, simplemente porque el que lo mató estaba en un estado de emoción violenta. Está lleno, miren el Código Penal, repásenlo, está lleno de situaciones en que el mismo bien jurídico, que tiene siempre el mismo valor, tiene una respuesta penal y a veces la Corte, cuando ve una respuesta penal con mucho desbarajuste, la declara inconstitucional por desproporcionada, como hizo en el caso Pupelis, que ponía 9 a 25 años de prisión, el robo automotor, en un momento que había muchos robos y había un poco de psicosis, el Congreso le subió a 9. Y la Corte dijo que no puede tener 9 más que 8 el mínimo por un robo automotor. Entonces dijo, eso es desproporcionado y por tanto esa pena es totalmente tal. Ahora, que a una madre que en esas circunstancias que explicaba hace un rato el doctor Regazzoni, circunstancias, etcétera, ha cometido un aborto y que ya tiene una cosa que en derecho penal se llama una pena natural, también una pena natural, como a veces
una persona que va manejando, lleva a su familia, va con exceso de velocidad, muere la familia, homicidio culposo, que según cómo lo vea el juez puede ser homicidio culposo en concurso real, o sea, según cuántos murieron habría que ver cuántas penas. Y a veces se dice, ha muerto su familia, además lo vamos a meter preso, este tipo ya tiene una pena natural y mucho del tema del aborto, hay que pensarlo, es una pena natural, porque ya hubo una pérdida muy grande y no vale la pena hacer un procedimiento sobre el tema, ¿no? Perdón que me extendí, pero intenté darle cabal respuesta a todo este tema que tantas veces ha salido de como tiene menos pena no es persona. Eso díganle a Juan si lo chocan en una esquina lluviosa, que es menos persona que Pedro, y eso no es así. Muchas gracias, doctor Fernando Toller.